Franco reveló lo impensado del gobierno. Eh, ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo anda? Muy bien. ¿Cómo está usted? Qué placer tenerlo. Igualmente. Bienvenido. No, muchísimas gracias. No, al contrario, el placer es mío. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Bien? Estoy asumiendo que ya no soy jefe de gabinete, estoy mucho con menor intensidad. Pero bien, viendo que la Argentina sigue un rumbo totalmente claro hacia adelante, ¿no? Y que todo se va a ver reflejado en los años venideros, que seguramente van a ser muchos. ¿Extraña? Uno tiene una especie de sensación rara, ¿no? De salir de una actividad muy intensa a tener un parate. Pero eso pasa siempre. Yo me acuerdo cuando fui presidente del Banco Provincia y dejé de serlo, también me pasó lo mismo. Es una cosa bastante habitual. Pero decidimos con mi mujer irnos con mi hijo una semana afuera a tomarnos un descanso, y la verdad que nos hizo muy bien. Porque en el cargo de jefe de gabinete no solamente lo siente el jefe de gabinete, sino la familia, ¿no? Claro, porque demanda demasiado tiempo, demanda un montón de Y cosas. además se preocupan, ¿no? La familia y sobre todo la mujer se preocupa por si uno tiene problemas, si lo está sufriendo, etcétera, ¿no? Así que, pero la verdad, nos vinieron muy bien estos días, y acá dispuesto a seguir apoyando al gobierno, ¿no? ¿Lo sintió? ¿La sintió la salida? ¿La sintió? A ver, yo lo que sentí a la salida fue un reconocimiento de la gente a mi trabajo de 2 años, ¿no? Eso me pareció muy impresionante y no inesperado, ¿no? Y decía, por las expresiones en las redes sociales, etcétera, ¿no? Y después también un reconocimiento en la calle, porque siento mucho respeto hacia la gestión del gobierno. Y donde estuve, que fue en una isla del Caribe, paseando unos días para descansar, había varios argentinos y también me saludaban, y en el avión también. Así que no, la verdad que lo pasamos muy bien, y más allá de sentir la baja de intensidad de la gestión, contento por la tarea realizada y viendo que hoy se mira con otra expectativa, ¿no? A ver, yo nunca fui político, ¿no? Pero a veces el político y el periodista están en esa línea delgada de según lo que dice o según lo que hace, es insultado, es detratado o es aplaudido. Sí. Cuando a mí me pasa habitualmente, cuando uno dice algo que a la gente le gusta, lo aplauden; cuando uno dice algo que a la gente no le gusta, lo Obvio, putean. obvio. Y el funcionario tiene que tomar determinaciones y decisiones para el pueblo. Lo más gratificante es esto, digamos, cuando uno, más allá de conseguir objetivos, los logros que va consiguiendo a lo largo de la gestión, lo más gratificante es, puedo caminar, porque las últimas imágenes, probablemente otros gobiernos, no se podían subir un avión, había escraches, había situaciones que no eran, imagino, agradables para el ser humano. Digo, hoy lo más agradable para un funcionario de este gobierno, que ahora le voy a preguntar, da un paso al costado, lo obligan a dar un paso al costado, lo que fuese, en el contexto es, ¿me voy con el reconocimiento de la gente? Sí, yo diría que eso es a veces uno vio, como vimos todos, estas reacciones de mucha gente para cuestionar a algunos dirigentes, funcionarios públicos, etcétera, y la verdad que eso es muy desagradable. A mí, por lo menos hasta ahora, no me ha pasado, y siento que hay un reconocimiento de la gestión, ¿no? Más allá de a Guillermo Franco, a toda la gestión. Sí, bueno, obviamente en particular hablo de lo que sentí yo, Claro. de la gente, ¿no? Pero el reconocimiento de la gestión se dio en las elecciones de octubre, ¿no? Me parece que eso fue lo importante, ¿no? De marzo a las elecciones, fue el momento, no sé si para recapitularlo, recapacitarlo, porque usted estuvo adentro y lo vivió y después salió, ¿fue el momento más duro del gobierno? Sí, no sé si fueron momentos duros. Yo creo que A ver, nosotros tuvimos distintas etapas en el gobierno, las que viví yo por lo pronto, ¿no? El gobierno sigue. Una primera etapa que fue asumir el gobierno, cuando todavía la oposición política al gobierno estaba un poco desconcertada, no entendía cómo fue que Milei ganó la elección, que ganara la elección, y eso nos permitió trabajar, no diría con comodidad, pero sí
impulsar algunas leyes que fueron fundamentales para el país en ese periodo, ¿no? Yo siempre cuento la historia de la ley base. Nosotros teníamos 36 diputados y 7 senadores. Y con eso logramos una de las leyes más importantes que ha tenido la Argentina. Yo siempre digo, fracasamos en el primer intento, pero en el segundo lo conseguimos, ¿no? Y bueno, fue duro, porque tan duro fue que en el Senado la ley se empató y tuvo que desempatar la vicepresidente. Así que, no, yo digo, ese momento fue un momento muy especial en el que logramos muchos objetivos. Y después, claro, cuando se entra, yo digo que es un poco la maldición de los años impares en la Argentina, ¿no? Que son los años electorales. Entonces, ahí se producen todos estos temas, lo cual es lógico, ¿no? Quizás si uno pensara con cierta racionalidad, si la política pensara con cierta racionalidad esto, tal vez hacer elecciones cada 4 años y que el que gobierna y que gana la elección tenga si no una mayoría, por lo menos una minoría, una primera minoría, una minoría importante en el Parlamento, y no estar viviendo cada 2 años este proceso. Claro, porque ahora hay un año tranquilo y después viene el post-proceso electoral. Claro. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? Que bueno, que como es lógico, los partidos opositores al gobierno, entrando en el periodo electoral, hacen todo lo posible por perjudicar al gobierno, porque con eso creen que crecen. Pero yo diría que es muy interesante lo que pasó en la Argentina, ¿no? Porque yo digo, tuvimos las famosas elecciones de septiembre en la provincia de Buenos Aires, que ganó el kirchnerismo, justicialismo, Campo, el quisilofismo, que ganó la elección provincial muy cómodo, digamos, y nuestro gobierno sintió ese golpe, y eso además envalentonó al resto de la oposición, que empezaron a plantear leyes, proyectos, etcétera, todos para horadar, creo que uno de los resultados más espectaculares del gobierno del presidente Milei, que es haber eliminado el déficit fiscal, con lo cual claramente la inflación va a bajar. Entonces, lo que pretendía la oposición era horadar ese equilibrio fiscal para que no se consiga, claro, el resultado que el gobierno está seguro que va a pasar. Entonces, yo digo, ahí en esos 2 meses que fueron muy duros, de agosto y septiembre, septiembre y principio de octubre, fueron duros para el gobierno, ¿no? Porque entonces todos cuestionan, y ahí yo creo que el presidente fue muy consciente del resultado de septiembre y el impacto que tenía. Él le habló al pueblo en ese momento sobre lo que iba a hacer hacia adelante y se puso la campaña al hombro, ¿no? Y recorrió el país o los puntos más importantes del país y consiguió convencer a la gente que este es el camino. Entonces, y la gente se dio cuenta que si no, el otro era volver a etapas que ya había vivido la Argentina, y que lo llevaron, que no fueron agradables tampoco, ¿no? Que lo llevaron al fracaso, ¿no? Entonces, yo creo que el pueblo argentino entendió cuál era ese momento y generó este resultado electoral que sorprendió a muchos, ¿no? A todos nos sorprendió, la verdad, porque yo pensaba que... ¿Usted pensaba que iban a ganar? Yo pensaba que íbamos a ganar, pero no por la diferencia que ganamos. Entonces, cuando estábamos ahí en el correo, analizando con los resultados que iban llegando, yo no me olvido más, no viene el responsable de Indra, que es la empresa que hace todo el proceso de conteo de votos, carga de actas, etcétera, en el sistema. Y ya cuando había un número más o menos, no total, pero significativo, sobre el cual ellos podían proyectar la elección, viene y me dice, doctor, están ganando la provincia de Buenos Aires. Ganan la provincia. Digo, no, andá a revisar bien. Hay algo que está mal. Está funcionando bien, ¿no? Pero entonces trajo a 2 ingenieros informáticos que estaban en el equipo de Indra y me empezaron a explicar
por qué, cómo eran las líneas que ellos trazaban para ver cómo iba a ser el resultado final. Y dio así, era un punto de diferencia a las 7 de la tarde y fue un punto de diferencia en el resultado final, Claro. en la provincia de Buenos En Aires. la provincia de Buenos Aires. Y con ese resultado en la provincia de Buenos Aires era claro que la elección la ganaba. No, y después también fue, digo, más allá que la provincia de Buenos Aires era el eje fundamental y principal, ¿no? Y eso estaba claro. Digo, después había provincias. Yo había hablado con usted antes de las elecciones, y digo, más allá de lo que yo podía hablar con usted, había como una sensación de, bueno, Córdoba se va a hacer una buena elección, pero probablemente se pierda. Sí. La provincia de Santa Fe se puede hacer una buena elección, pero probablemente se pierda, ¿no? Y son provincias que le volvieron a dar el apoyo fuertemente al gobierno, porque el gobierno eran provincias que ya había ganado y habían juntado una muy buena cantidad de votos en las elecciones que le dieron la presidencia a Javier Milei. Y se ganaron también, nada, yo creo que el miércoles hablaba con el presidente, hacía una nota con él aquí, y si bien no se usó mucho el eslogan de vamos a pintar el país de violeta, porque creo que se dieron cuenta que algunas cuestiones irritaban más que lo que favorecían, en definitiva se pintó el país de color de violeta porque ganó 14 provincias, creo, no tengo el número ahí en la cabeza, Sí. pero fue muy fuerte la victoria. No, pero aparte de las provincias grandes, ¿no? Digamos, Mendoza, Santa Fe, Córdoba, Mendoza con el Buenos pacto, Aires y capital. el pacto Cornejo Bueno, era ganable, ¿no? Sí, sí. Esa se suponía que íbamos a ganar, Córdoba y Santa Córdoba Fe. no. Pero además en Córdoba, un candidato desconocido para el electorado. Santa Fe lo mismo, nuevo, ¿no? Exactamente, Santa Fe lo mismo. Eran dos candidatos, excelente candidato, pero desconocido para la gente de la provincia, que hicieron una campaña muy fuerte. Por eso digo, la verdad, que fue el presidente Milei el que se puso la campaña al hombro y fue a todos esos lugares. Y convenció. Y la gente no quería volver al pasado, la gente quiere mirar de acá para adelante, ¿no? Y la realidad es que, pese a que... Porque algunas veces la impaciencia hace que se crea que se pueden conseguir resultados inmediatos frente a un proceso de destrucción que lleva 100 años, Sí, o sí. poco menos, pero 95 años, ¿no? Porque si uno analiza el declive político de la Argentina, comenzó en 1930 más o menos, porque fue cuando la Argentina se cerró adentro de sí misma, ¿no? Y bueno, y este presidente la abrió a la Argentina, al mundo. Entonces, yo creo que, más allá de que, por supuesto, la política internacional la fija el presidente de la Nación, hay veces que se lo hace bien y hay veces que se lo hace mal. Yo creo que se lo hizo mal cuando nos alineamos con Venezuela, con Nicaragua y con Cuba, cuando se quiso hacer esa especie de acuerdo con países que se consideraban progresistas. Claro. ¿No? Y ese nuevo socialismo que se intentó armar y que fracasó en todos lados. Fracasó en la Argentina. Entonces, yo lo que creo es que el pueblo argentino entendió eso, y que era volver para atrás, votó a este presidente que abrió la economía, que abrió las fronteras argentinas para el comercio internacional, recibió un apoyo muy fuerte de producto de ese alineamiento. Yo creo que lo hablamos alguna vez, Gaby, yo te dije alguna vez, cuando se hablaba y se cuestionaban los viajes del presidente. Lo hemos hablado mucho, ¿no? sí, las cargadas. Sí. Entonces, yo decía, pero ojalá esté todo el tiempo afuera, porque estar representando a la Argentina afuera es que estar consiguiendo acuerdos, inversiones, comercio. Yo digo, la Argentina en unos años va a ser un país espectacular si se sigue con esta línea. Todavía hoy, por supuesto que tenemos dificultades y que el inicio de solución macroeconómica de la Argentina, pues está bien, hasta ahora lo que se hizo fue eliminar el déficit fiscal, que es muy importante, pero todavía quedan muchas cosas por hacer y se hizo mucho más que eso, lo digo esto como ejemplo. Sí. Y la persistencia de eso en el tiempo es lo que va a traer los otros resultados. Ya, cuando uno mira la actividad económica, la colocación de créditos en el mercado interno y externo, en este mes de noviembre, casi 3.000 millones de dólares se obtuvieron en colocaciones tanto del sector público como del sector privado. Si uno computa el préstamo de la Ciudad de Buenos Aires, debe estar en los 3.600, 3.500 millones. O sea, yo creo que hay un cambio en la Argentina que obviamente el presidente Milei va a persistir y persistiendo en eso va a ganar la elección del
del 27, porque va a haber un cambio fundamental y se ve eso, se ve en lo que está pasando en el mundo con la Argentina, ¿no? ¿Se fue triste? Bueno, no, a ver, yo creo que son etapas, ¿no? Yo a veces pienso que el ser presidente de la nación es el lugar más difícil del mundo, ¿no? Porque uno tiene que resolver temas en soledad, tiene que tomar decisiones en soledad. Y cuando yo vi en esos últimos días después de la elección, y poquito antes de la elección, que se mencionaban muchos cambios de ministros, etcétera, a mí me mandaban a distintos lugares y seguía esta ola de versiones. Yo hablé con el presidente después de la elección. O sea, prácticamente lo último que hice fue armar la reunión de gobernadores, esa que tuvimos casi tres días después de la elección, que vinieron. En su tuit lo manifiesta, ¿no? Mi primera gestión como ministro del Interior fue reunir a los gobernadores. Mi última gestión como jefe de gabinete fue volver a reunir a los gobernadores. Fue como una casualidad, ¿no? Y entonces, como yo veía esa situación, me imaginé que el presidente tenía que tomar una determinación sobre esto y que le estaba costando, porque él conmigo tiene una relación de muchos años y de amistad. Entonces, y se ve que él ha tenido presiones de distintos tipos por el tema de la conformación de su gabinete, y él lo dijo públicamente, que iba a hacer todo lo que fuera necesario para tener un gabinete que pudiera estar coordinado y trabajar en conjunto. Entonces yo fui y le dije, presidente, tiene mi renuncia a disposición, no quiero ser un estorbo para la recomposición del gabinete. Él me lo agradeció y ahí presenté mi renuncia. Esto fue... ¿Usted puede ser que se haya juntado con el presidente el viernes al mediodía, tardecita, antes de la famosa cena en Olivos con el expresidente Macri? Exactamente, yo me junté esa mañana, creo que fue el mediodía. Claro, pero no tengo claro. No me acuerdo bien, pero creo que fue el mediodía, sí. Pero bueno, son circunstancias bastante habituales en la vida pública, ¿no? Que uno tiene que... ¿Fue en buenos términos su salida? Sí, absolutamente. Sí, yo no lo he vuelto a ver al presidente, seguramente lo veré próximamente, porque yo tengo una muy buena relación personal con él y para mí la renuncia no cambia nada en eso, ¿no? Y yo creo que he colaborado en una parte muy importante de este gobierno, quizá la más difícil. Sí, me hubiera gustado a lo mejor probar lo que es ser el jefe de gabinete con un bloque de diputados, de 90 diputados y un bloque de senadores de 20. Claro. Eso es un cambio. Algo un poquito más fácil, ¿no? Sí, más fácil. Eso. A usted le tocó luchar con 2 cajitas carvadientes. Sí, exactamente. Y a lo mejor eso me hubiera gustado vivirlo, ¿no? ¿Se lo planteó esto al presidente? No, pues yo ya cuando lo fui a ver yo había tomado la decisión, ¿no? Y salvo que el presidente me dijera, no quiero, qué sé yo, es otra cosa, por supuesto, pero... ¿Usted esperaba que el presidente le diga, no, quédate? ¿O sabía que cuando usted le decía que se iba, el presidente le iba a decir, bueno? No, yo creo que él tenía claro que tenía que hacer unas modificaciones en el gabinete y tal vez mi salida le facilitaba hacer esas modificaciones, ¿no? Entonces, digamos, yo lo sentí como una cuestión de razonabilidad, digamos, ¿no? O sea, entendía que él estaba en una posición compleja para resolver esto y traté de ayudarlo a resolverla. ¿Lo entendió? Sí, porque lo había entendido primero usted, sabiendo esta situación compleja. Sí, yo creo que él lo entendió, yo creo que incluso me agradeció el gesto, o sea, cero problema con el presidente, o sea, tengo, como te decía recién, una relación de muchos años, de respeto recíproco. Yo creo que es una persona de una gran capacidad que, como toda persona que está en el poder más grande de la Argentina, está muy sola y tiene que tomar decisiones que son difíciles en soledad. Cuando usted dice está muy sola y tiene que tomar decisiones en soledad, ¿es porque un presidente normalmente su organigrama es ese? Sí, yo creo que para todos los presidentes que ejercen el poder político del Estado, están solos. Tiene sus ministros, por supuesto, puede pedir una idea a alguno, a otro, ¿no?
pero cuando tiene que tomar la decisión, la tiene que tomar solo. La famosa lapicera que tanto se le recriminó a Alberto Fernández, ¿no? Cuando hay que poner el gancho, cuando hay que tomar una decisión y cuando hay que tomar una medida. Sí, tal cual. Y bueno, él conformó un gabinete nuevo, igual todavía quedan algunos cambios pendientes por la salida del ministro de Defensa y la ministra de Seguridad, pero me parece que está bien. Yo creo que son, como decíamos recién, son etapas, ¿no? Y además yo voy a seguir estando y apoyando y ayudando en lo que pueda. ¿Se ve en algún momento, a ver, no sé si la palabra es volviendo al gobierno, pero acompañando desde adentro? Usted decía algo, fue muy interesante, después lo viralizaron con la canción favorita suya, sí. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, muchas veces embajadas, situaciones que le hacían hacer las valijas y, como usted decía en la nota, creo que fue con Johnny Viale, las hacía y las desarmaba. ¿Se ve a futuro, por ejemplo, volviendo al gobierno en alguna embajada, en algo por el estilo, o ya no? No. A ver, uno nunca puede decir que no, pero si el presidente me pide alguna colaboración en algún momento, obviamente yo voy a estar dispuesto a hacerlo, ¿no? ¿Usted está abierto? Obvio, sí, por supuesto. A ver, yo fui parte de este proyecto desde la campaña electoral y, como te decía, lo conozco al presidente hace muchísimos cuantos años ya, de manera que estaré dispuesto a colaborar en cualquier etapa. Por lo pronto ahora sigo en YPF, voy a seguir en YPF. ¿Continúa en YPF? Sí. ¿Cobra sueldo en YPF? Veo que yo nunca se lo pude preguntar porque después no hablamos más. Pero se había armado un lío bárbaro que ganaba no sé cuántos millones. Pero eso es toda una ridiculez. Como yo lo publiqué a esto, yo nunca cobré un peso de YPF, porque era jefe de gabinete. Bueno, ahora es un trabajo YPF y tendré que cobrar, pero esas cifras que se dicen son absolutamente ridículas, no tiene nada que ver. ¿Le puedo preguntar qué es lo que va a hacer en YPF? ¿No sabe qué va a hacer en YPF? No. Pues yo voy a seguir siendo director. Soy el titular de esta famosa acción de oro que tiene el Estado argentino, pero siempre en YPF las decisiones se toman por acuerdo, ¿no? Y sobre todo que YPF tiene un presidente espectacular, un tipo que lleva la empresa adelante con mucha experiencia, con mucha inteligencia, ha cambiado muchas cosas, ¿verdad? Que yo estoy admirado. Estamos hablando de Marín, ¿no? Sí, de que hayamos conseguido un presidente y sigo como Horacio Marín, ¿no? Se había desgastado a ver, cuando uno lucha mucho, porque es lo que usted recién marcaba, había una lucha constante y permanente por los poquitos diputados, por los poquitos senadores. El último tiempo en el Congreso fue duro. ¿Se desgasta la relación? ¿Se había desgastado su relación con gobernadores, por ejemplo, por el tira y afloje, digo, ¿no? Yo, no, a ver, no desgastado en lo personal, porque yo he tenido muy buena relación con todos, y también la tuvo el ministro de Interior, Lisandro Catalán. Lo que pasa es que, claro, una cosa es la relación personal y otra muy distinta es los reclamos de los gobernadores ante un país, ante un Estado nacional que no tiene recursos para atender esos reclamos. Claro. Entonces yo digo, entramos ahora en una etapa distinta. No sé si va a haber muchos recursos para repartir todavía, pero sí sé que la economía argentina se va a ir agrandando. Va a crecer. Va a crecer. Entonces eso va a permitir contar con más recursos. Hay varios temas pendientes para adelante que, bueno, se comentan casi todos los días, ¿no? Que son las reformas que hay que encarar ahora en este Congreso. Y todos hemos visto que hemos escuchado, y yo lo dije incluso siendo jefe de gabinete, que la reforma importante por venir era la reforma laboral y la reforma tributaria. Algunas cuestiones de la reforma penal también en la que se está trabajando, y en algún momento llegará también la necesidad de analizar la reforma del área de seguridad social, de jubilaciones. Pero eso, digamos, son etapas que el presidente lo indicó en la campaña presidencial del 23. Se dijo, esta parte son las reformas de primera generación. ¿Qué es lo que se hizo? Poner en equilibrio las cuentas, ordenar la macro, etcétera, tomar posiciones internacionales inteligentes. Y ahora empieza esta segunda etapa, porque fundamentalmente porque nosotros necesitamos agrandar la economía y exportar más. Este concepto que hablamos al principio,
que se instaló en la Argentina en el año 30, que vivir con lo nuestro, cerrarse al mundo, y nos ha generado un atraso impresionante. Cuando uno mira, por ejemplo, por comparar, ¿no?, Australia con la Argentina, ¿sí? En aquella época teníamos similares productos brutos. Hoy Australia triplica el PBI por cápita de la Argentina. Triplica, ¿sí? Quiere decir que nosotros nos quedamos estancados y el mundo creció. Yo creo que ahora se va a dar a la inversa. Yo creo que ahora la Argentina va a entrar en un proceso de crecimiento impresionante en los próximos años, para lo cual tenemos que generar condiciones de competitividad a las empresas para que las empresas puedan ser productivas, puedan crecer, puedan invertir, desarrollarse y exportar y vender al mundo. Entonces, nosotros somos un mercado muy chico para nuestra producción. Entonces nosotros tenemos que colocar producción de la tradicional, que tuvo siempre la Argentina, como también de las nuevas. Porque esto que decimos de la minoría y del petróleo, van a ser van a ser de la dimensión de lo que ha sido la pampa húmeda en la producción agropecuaria en la Argentina. Entonces, cuando uno ve las posibilidades de la explotación del cobre, del litio y los proyectos que ya ingresaron al país para ser tratados con el RIGI, yo creo que eso solo le va a dar a la Argentina una cantidad de dólares tan grande que vamos a ser un país totalmente distinto al actual. Son procesos, por eso el desastre de 100 años no se corrige en 2 años, lleva un tiempo, pero creo que finalmente la Argentina adoptó el camino correcto. El acuerdo con Estados Unidos, está la parte que creemos que es algo histórico para la Argentina, yo soy uno de esos, y después hay otros que dicen le regalamos la Argentina a los Estados Unidos. Yo creo que es algo histórico. Yo era muy joven, he leído más de lo que lo he vivido, pero recuerdo la relación que tenía Carlos Menem con los anteriores presidentes de los Estados Unidos, pero creo que esta relación del presidente Javier Milei con el presidente Trump, a lo que tiene que ver con los acuerdos comerciales, el apoyo económico, me parece que es más fuerte, ¿no? Le quiero preguntar si para usted también es histórico o la Argentina ha regalado un pedazo de Argentina, y si lo podemos comparar con aquel momento de Carlos Menem, si hoy es más fuerte el vínculo de Javier Milei con Donald Trump, con lo que pasó con Carlos Menem y Clinton y Bush. Lo de Carlos Menem fue muy importante para la Argentina, ¿no? Yo siempre recuerdo una imagen de Carlos Menem entrando al Congreso de los Estados Unidos y siendo ovacionado por los representantes de ambas cámaras del Congreso americano por aquel gesto que había tenido el presidente Menem de apoyar a Estados Unidos en la campaña que había iniciado contra Irak, ¿no?, por el tema de Medio Oriente. Y yo creo que lo que está haciendo hoy el presidente Milei es más profundo, porque él está generando condiciones para, con el acuerdo comercial que se delineó en lo general y que va a ir avanzando en los distintos aspectos, se generó la posibilidad de comerciar con los Estados Unidos, que es un mercado enorme para la Argentina, ¿no? Y esto yo creo que el presidente lo tenía absolutamente previsto desde antes de asumir la presidencia. El alineamiento lo tenía claro. Israel y Estados Unidos, claro, ¿no? Pero tiene su explicación, digamos, ¿no? No es un sinsentido, digamos. El presidente advirtió que la Argentina es un país estratégico para los Estados Unidos, por todo, por lo que significa América unida, por las posibilidades que hay dentro de América del Sur, que algunos países tengan alianzas diferentes. Entonces, él tenía claro que, más allá de que coincide en lo ideológico, por supuesto, con el presidente Trump, más allá de las personalidades de cada uno que pueden ser diferentes, pero yo digo, tienen esa coincidencia ideológica y además se considera un país estratégico. El presidente considera que Argentina es un país estratégico para los Estados Unidos y Estados Unidos considera lo mismo con respecto a Argentina. Entonces, a mí me parece que se dio una circunstancia única que fue
elaborada con mucha inteligencia por el presidente y los cancilleres, ¿no? Estuvo hoy en el G20, esto fue hace una hora y media. Bueno, el presidente Milei no fue, el presidente Trump no fue, creo que la Argentina lo representa Kirchner, el canciller, y Pinedo, no votaron a favor del tratado. ¿Está bien lo que está haciendo Argentina en ese caso? Bueno, yo no estoy, me resulta muy difícil hablar de temas que no conozco específicamente, pero sí, como venía escuchando la radio y vi que me decías que me ibas a preguntar sobre esto, quise llamarlo a Pablo Kirchner pero me dijo, justo estoy en la cena del G20 y me dijo que estaba con Pinedo. Pero no pude hablar para preguntarle cómo se dio la circunstancia. Lo que entiendo es que hay algunos aspectos de la declaración que el gobierno argentino y incluso el gobierno de los Estados Unidos no comparten. Entonces es difícil a veces contemplar en estas agrupaciones internacionales como esta que se creó en su momento el G20, que Argentina está ahí por Menem, la verdad que está ahí por Menem, porque Estados Unidos le abrió la puerta por el gesto del presidente Menem, y bueno, muchas veces es difícil coincidir en todo, y hay que buscar un consenso que permita hacer coincidir a todos los miembros. Bueno, claramente ese consenso no se logró, y Estados Unidos y Argentina no lo firmaron. Lo de los presidentes no es preocupante, porque hubo varios presidentes que no asistieron al G20. Sí, o sea, llamativamente en un G20 fueron pocos presidentes, sí, ¿no? Sí. Bueno, tal vez la política internacional, la geopolítica, la organización del mundo, esté comenzando a variar en algunos sentidos, ¿no? Porque yo creo que el estilo que tiene el presidente Trump para negociar con el mundo es totalmente distinto a lo que ha sido histórico en los Estados Unidos, Claro, ¿no? claro. Entonces, este es un presidente que viene a competir de frente con China y Estados Unidos, fundamentalmente, con China y Rusia, fundamentalmente, ¿no? Entonces, competir, digo, comercialmente, Sí, ¿no? sí. Y competir internacionalmente y competir también buscando la paz entre los países, y esto lo ha marcado mucho, ¿no? De modo que a mí me parece que hay que reacomodarse en este mundo nuevo que se está iniciando y ver cuáles han sido los países exitosos y cuáles han sido los modelos que fueron exitosos pero que comienzan a fracasar, y qué fue lo que pasó ahí, ¿no? Porque algunos países que comenzaron con un modelo de libertad, de golpe se estancaron, como muchos países de la Unión Europea, y como países que siguieron con el sistema de la libertad fueron desarrollándose, ¿no? O sea, yo creo que la Argentina comenzó un periodo de libertad en serio, ¿no? Como alguna vez lo señalamos, ¿no? El himno nacional argentino dice en su inicio: inmortal es el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Y eso es importante porque así nació la Argentina, con ese concepto nació la Argentina, y después lo abandonamos. Bueno, es cuestión de que lo comencemos a recuperar, y creo que se están dando pasos en ese sentido, y el presidente lo da muy fuertemente, ¿no? En algún momento, quiero volver a los gobernadores, después voy a empezar a mirar un poquito más para adelante, o más para acá. ¿En algún momento se equivocaron con la negociación a los gobernadores? Porque como que en el Congreso los gobernadores ayudaron bastante a trabar algunas leyes y a que las cosas se compliquen. ¿Hubo un error ahí? ¿Cometieron errores como cometo yo en el discurso, en el análisis? ¿Se equivocaron? Bueno, a ver, es muy difícil medir de qué manera el equilibrio fiscal impacta en el futuro del país, ¿no? Entonces, el presidente tomó una decisión, que era cortar la mayor parte de los gastos. Eso tiene mucho que ver también con los pedidos que a veces hacen las provincias, con las obras de infraestructura, porque se cortaron. Entonces era muy difícil acordar con los gobernadores más próximos, ¿no? Con otros era imposible, pero con los más próximos también era difícil, porque no había recursos para esta famosa frase de Milei de no hay plata el día que asumió el poder, que se hizo célebre en el mundo. Era real.
había nada más que deudas en la Argentina. Ordenar todo eso fue un proceso arduo, difícil, que costó mucha negociación y que la fuimos llevando en esos 2 primeros años hasta que nos íbamos acercando al proceso electoral, donde, como es lógico, los gobernadores, la política en general, empezó a mermar su apoyo, ¿no? Si es una equivocación, ¿y cómo se mide la equivocación? ¿No? Claro. Es decir, ¿qué privilegia uno? El presidente privilegió el ordenamiento de las cuentas públicas. Lo marcó permanentemente que no era negociable, ¿no? No, es que no era negociable. Entonces, eso me parece que fue el cambio más importante de la Argentina, ¿no? Y que va a dar resultados, Como se ha dicho ya varias veces, el año que viene, a mitad de año, no vamos a tener inflación, ¿no? Y esa es una Argentina diferente, Claro. ¿no? Entonces, a mí me parece que se ha ordenado mucho, que ha costado mucho, que hemos debatido mucho, que nos hemos peleado mucho contra la oposición, que en un momento nos metían leyes como goleadas, ¿no? Si perdíamos la ley, la vetábamos, la insistían, la poníamos, decíamos que estaba suspendida porque había motivos para suspenderla hasta que hubiera presupuesto, etcétera. Fue esos, yo diría, 3, 4 últimos meses hasta la elección de octubre fueron difíciles, fueron complicados, pero también con mucha determinación del gobierno para no perder el rumbo, ¿no? Entonces, Porque el gobierno podría haber en ese momento haber dicho, bueno, plan platita o como claro. le quieran poner de nombre, la veo compleja, la veo complicada, emito plata y gano la elección y De otra manera. pasta cuchinata. Sí. Pero siguió con la convicción de no. Sí, sí. De hecho creo que lo del Garraham anuncia un aporte muy importante al Garraham una vez terminadas las elecciones, ¿no? Yo hice la decisión administrativa de asignarle partidas al Garraham para cumplir con la ley. Lo hice cuando tuve que hacerlo y no se comunicó hasta después de la elección porque el presidente no quería que eso se tomara Como un plan platita. como un hecho electoral, exactamente. Y a mí me parece que eso da resultado, ¿no? Finalmente, yo creo que la gente entendió. No creo que otorgue un cheque en blanco porque yo no lo siento y que el gobierno creo que no siente que tiene un cheque en blanco porque tiene que mostrar resultados, ¿no? Sino que es una valoración, continúen a lo que se ha Exacto. generado hasta aquí. Sí, yo creo que los argentinos ven un cambio y sobre todo no quieren volver atrás, ¿no? Porque volver atrás fue un fracaso, digamos, no hubo nadie que pudiera mostrar que esa política condujera a un buen resultado. Entonces, me parece que lo que hizo el gobierno nacional es lo que tenía que hacer. Hay que tener mucha valentía para hacerlo, porque se cortaron cosas muy importantes, ¿no? Y las obras de infraestructura, todo el mundo reclama. Ahora comenzaron a concesionarse. Ahora me parece que este paso que se ha dado en concesionar las rutas, la primera tanda de rutas ha sido muy importante. Lo mismo va a pasar con los ferrocarriles. Viene una etapa, para mí, muy importante para la Argentina y buena. Conoce a sus ministros, porque trabajaron con usted. ¿Le llamó la atención la despedida? A ver, mi equipo me está diciendo la despedida a mí personalmente. Sí, como todos los ministros, Sí, todos. Tuvieron palabras de elogios, agradecimientos, condecoraciones. ¿Le llamó la atención o sabía que eso iba a pasar? No, yo tenía y tengo muy buena relación con el gabinete del presidente y con el propio presidente. Así que no me llamó la atención la expresión de saludos y afecto con quienes trabajamos casi 2 años, ¿no? Así para nada. Sí, me llamó la atención y no lo esperaba, creo que un poco lo hablamos al principio, la reacción de la gente en general, ¿no? Cuando uno ve todas las manifestaciones de agradecimiento y apoyo en las redes sociales o en la calle, sí, la verdad que eso me sorprendió. En el fútbol se habla de uñas de guitarrero. Hablemos de River, ¿eh? No, ya sé, quiero decir que el ministro me lo prohibió en la nota. Me dijo, hacemos la nota, pero no hablemos de River. ¿Va a ser un buen jefe de gabinete Adorni? ¿Tiene uñas de guitarrero? Bueno, Adorni no viene de la política,
pero demostró ser un vocero presidencial muy original. Yo creo que puede llevar adelante la jefatura de gabinete y coordinar al gabinete sin problemas, ¿no? Es joven y tendrá que hacer su experiencia. Yo creo que lo va a hacer bien. Santilli, porque usted empezó como ministro del Interior, Sí. ¿no? Hoy Santilli como que tiene la función de lo que hizo Guillermo Francos en un comienzo. Santilli tiene mucho oficio, ¿no? Claro, al oficio hay que ponerle uno mango también, ¿no? Porque si no tiene nada para ofrecer es muy difícil. Pero como va a haber obras de infraestructura hechas por concesión, yo creo que esa etapa va a ser distinta y él va a poder negociar mucho más ese tema. O sea que usted tenía pocos diputados, tenía pocos senadores y pocos mangos. Poca guita. Tenía poca guita. O sea que hoy negociar con los gobernadores va a ser mucho más, no sé si fácil, pero mucho más, menos complejo. Y aparte también lo que sucede es que la oposición política, el kirchnerismo, camporismo, justicialismo, está en shock y dividida, ¿no? Entonces uno ve cómo, yo leía esta mañana algunos medios cómo el bloque de senadores de lo que conformaban los dos bloques de kirchnerismo ya no son los que eran, ¿no? Y parece que hay algunos que se van, o sea, va a haber un cambio, me parece, importante dentro de la oposición que lo debilita de alguna manera, ¿no? ¿Usted cree que como les sorprendió a ustedes las elecciones favorablemente, también los sorprendió y los choqueó a ellos porque, no sé si la palabra es se daban ganadores, pero creían otro número y otro panorama? Absolutamente, sí. A ver, yo creo que ellos no esperaban ninguno de los resultados de las grandes provincias como Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, en los que ahí estaba, no sé si en Santa Fe y Córdoba, pero ellos pensaban que la diferencia de Buenos Aires iba a hicieran servirles 10 puntos en la provincia de Buenos Aires, a nivel país era muy imposible. No sé si a lo mejor hacía más pareja la elección, ¿no? Que era lo que todos pensábamos en realidad, ¿no? Claro. Pero yo creo que estamos cambiando los argentinos, ¿no? Que estamos viendo, hemos vivido el fracaso de tantos años de un régimen populista, cerrado, etcétera, y que hoy están viendo un cambio importante, están viendo que hay un control muy importante del gasto, un presidente con mucha convicción y un ministro de Economía también con mucha convicción. Y después, bueno, el análisis de lo que viene irá diciendo cómo esa convicción, ese empuje, van dando los resultados, ¿no? En algún momento, y se lo tengo que preguntar dentro del respeto de siempre y de la cantidad de veces que hemos hablado, irónicamente, graciosamente, le quiso arruinar la cena a Milei y a Macri en el famoso viernes por la noche con el tuit. ¿Usted sabía que estaban reunidos y tiró el tuit con su renuncia a las 9:00 de la noche de un viernes? No, yo sabía que se iban a reunir, no sabía si estaban reunidos o no, pero la verdad que el gobierno iba a hacer una comunicación oficial de esto por su cuenta. Porque usted había acordado con el presidente que nos seguía ese mismo viernes al mediodía. Sí, el presidente me pidió unos días para hacerlo público, hasta lunes o martes, supongo. No me especificó. Y yo le dije, bueno, pero que no sea mucho, porque si no iba a seguir este desgaste en los medios, que me decía que se va Franco, que se va, que renuncia, que lo cambia uno, que lo cambia otro. Entonces, en un momento determinado, que creo que fue ese viernes, me llamó Adornis el viernes a la noche y me dijo que iban a sacar un comunicado de la presidencia diciendo el cambio de la jefatura de gabinete. Y yo le dije, ay no, esto no fue lo que acordamos, yo primero voy a sacar mi renuncia. Y así fue. Saqué mi renuncia y después salió el comunicado. No quiso molestar a nadie usted con ese tuit. Al contrario, yo pensaba que la renuncia la iba a presentar el lunes, no. Pero fue una decisión del gobierno hacerlo de esa manera. ¿Le llamó la atención después del acuerdo, de las apariciones y del nuevo vínculo con Mauricio Macri que viene y va, las comunicaciones que hizo Macri post elecciones después, como nuevamente alejándose del presidente? Bueno, yo creo que
el expresidente tiene una forma de ver las cosas y de analizar la gestión pública, y él hubiera querido que hubiera otra gente entre las personas. Me parece que no fue, tal vez no fue la manera más feliz de explicar lo que él quería, pero yo creo que la voluntad del presidente Macri es apoyarlo al presidente Milei en todas las cosas fundamentales que hacen al manejo de una sociedad en libertad, ¿no? Así que en eso no va a haber ningún problema. Le pregunto casi como un analista político hoy, a esta hora. ¿Le va a ser fácil al presidente poner... Yo hago esta lectura muy, muy pequeña, después de ganar las elecciones, si el presidente consigue la reforma laboral, la reforma tributaria... El presupuesto. El presupuesto, creo que, digo, más allá de mi simpatía o no, que todos la conocen, no tengo por qué ocultarla, se empieza a encaminar para una posible reelección, porque esto dice, no, pero ya están hablando de reelección, falta un montón. En la política y en la vida, un año pasa con un chiquillo de dedos. ¿Usted cree que le va a ser fácil al presidente poder conseguir aprobar estas leyes que para mí serían fundamentales? Y para la Argentina también, no para mí, ¿no? Sí, yo creo que es absolutamente factible que se consiga la aprobación de las leyes, porque partimos ya de un bloque propio de 90 diputados, en alianza con el PRO, sí, más, seguramente, y eso es un paso muy importante. Uno ya se saca el problema de las insistencias del Congreso en leyes vetadas, se saca de la cabeza también el tema de la posibilidad de un juicio político, que se habló mucho en un momento antes de la elección de juicio político al presidente. Se saca también el problema del jefe de gabinete, ¿no? De lo que quisieron plantearme a mí cuando las leyes no se pusieron en vigencia, porque ya no van a tener los votos necesarios en la oposición para hacerlo. Entonces, digamos, cuando uno se saca de encima todos esos riesgos políticos, riesgos inapropiados, digamos, ¿no? Que no corresponden, bueno, puede trabajar mucho más abiertamente en sacar el presupuesto, sacar las otras leyes que hacen falta, e incluso habilitar los caminos para que se concreten todas estas inversiones que están ahí esperando. Yo digo, octubre ha sido muy importante, pero por muchos motivos, ¿no? Porque los que tienen planteadas inversiones RIGI ya ahora están más decididos, pero para el empresario PYME también, que tenía una tasa para los créditos del 60 y pico % en octubre, ahora le bajó el 30, ¿no? Para el país poder conseguir rolear la deuda con tasas internacionales razonables también es muy importante, ¿no? Y yo creo que todo eso va a hacer que el riesgo país siga bajando, ¿no? Y cuando el riesgo país sigue bajando, todo se va a hacer más sencillo, ¿no? Si a eso le sumamos todo esto que se viene invirtiendo, digo, lo que se viene invirtiendo en el sector de minería y energía es importante. Lo que se incrementó, me decía Horacio Marín el jueves, que la producción de petróleo shale ha sido la más alta desde el año, históricamente, la más alta. Bueno, yo digo, todos esos logros, en definitiva, son producto de una política que se viene llevando adelante desde el primer día de gobierno, ¿no? En su respuesta me dejó 3 repreguntas. La primera, ¿en algún momento tuvieron miedo al juicio político? O sea, la palabra miedo es, ¿creyeron que el juicio político podía ser realidad? Bueno, en lo personal yo entendí que cuando vino esa andanada de
de leyes en contra que estaban hechas con el único objeto de complicarle la situación al gobierno nacional, yo pensé que uno de los temas que podía venir era ese. ¿No? Y se lo comenté al presidente. Digo, esto nos puede complicar, porque digamos, imagínate que se plantee una solamente aparte entraba un gol atrás del otro. No. O sea, estaban jugando con 6 jugadores y cruzaban la mitad de la cancha y era gol. Sí, pero aparte, pero imagínate lo que significa que le inicien un juicio político en ese contexto al presidente de la República. Otra vez la Argentina berreta, ¿no? Y eso yo creo que por más que digan que es el juego democrático y qué sé yo cuánto, como señal para los inversores, todo ese proceso fue muy negativo. Y por eso pasó lo que pasó, ¿no? O sea, por eso la tasa se fue al 60 y pico %, por eso no entraba ninguna inversión, todo el mundo había frenado todo. Yo me cansé de hablar con fondos de inversión durante este año, el año pasado también. Y bueno, pero los tipos no se quedan tranquilos con que uno les diga, cuente, quédate tranquilo. ¿no? Claro, les preocupa lo que pueda pasar políticamente. Y bueno, por suerte pasamos esas etapas y el presidente tiene hacia adelante, me parece, el gobierno, tiene hacia adelante un periodo más sencillo que el que vivimos para atrás. ¿En algún momento los bancos le patearon en contra? ¿Sintió que algunos bancos, no todos, algunos bancos le quisieron romper el plan económico? A ver, concretamente se lo voy a preguntar. Con los pesos llevar el dólar al 1000, y ese $1000 en el valor, estoy hablando de un número, como siempre amenazan, dólar a 2000, dólar a 3000, ¿los bancos les jugaron en contra en algún momento? Yo creo que el empresario, el banquero, es un empresario, lo que privilegia siempre es el resultado de su empresa. Uh-huh. Y en la Argentina anterior, los bancos tuvieron excelentes resultados producto de que colocaban la plata en el Estado, sin ningún riesgo, ¿no? O sea, ellos le prestaban plata al Estado, claro, era fácil. Una tasa de interés enorme. Corro riesgo y no tengo que salir a vender la plata. Capitalizando los intereses y no laburaba como banco. Entonces, esa vida para los bancos era ideal. Ideal. Digamos, no se fijaban tanto, creo yo, tampoco quiero ser crítico, sino que yo entiendo lo que significa una empresa, ¿no? Yo diría que puede haber habido momentos en que los bancos hayan privilegiado su propia posición enfrente, sin tener en cuenta lo que eso implicaba para el gobierno, ¿no? Para el país. Y después algo que hemos hablado mucho también, más allá del crecimiento, hay algo que creo que vamos a coincidir y lo hemos hablado un montón de veces en las charlas que hemos tenido. El mango en el último eslabón de la cadena, nosotros, ¿sí? El que va al almacén, el que va a la farmacia. Sí. ¿Cuándo cree que le va a llegar Sacó la campera, ¿qué otro? ¿Café, agua? Sí, ¿Qué quiere? Un café. ¿Puede ser un café? ¿Cuándo cree que le va a llegar el mango al último eslabón de la cadena? Bueno, esa es la pregunta, ¿no? La pregunta del millón. Pero yo creo que con la sanción de estas leyes y del presupuesto que estamos hablando, me parece que lo que va a pasar casi de inmediato es que le va a dar a las empresas la posibilidad de crecer. ¿Por qué? Porque hoy el problema que tienen las pymes, sobre todo, es que con la ley laboral que tenemos hoy, el tipo para tomar personal pone en riesgo su empresa, ¿no? Porque sí, mañana un juicio es una máquina, sí. Es un dolor de cabeza. Yo tenía un amigo mío que era un empresario pyme que se murió, ¿no? No producto directo, pero problema de corazón, de tener tantos problemas. Un juicio le hizo quebrar la empresa. Un juicio laboral. Y siempre contaba, mientras estaba en la función, el caso de, creo que te lo comenté también a vos, Gabriel, el caso de una cadena de peluquerías muy importante en la Argentina, que me vino a ver su dueño, y me dijo que era irresistible, que yo no me acuerdo ahora, que tenía que pagar por un juicio laboral de alguien que había trabajado, pongámosle,
no me acuerdo ahora exactamente, pero no sé, un año y medio, yo tenía que pagar $500.000 de indemnización. Claro, tenía que cerrar la marca. Él es grande y no le iba a cerrar. Pero dice, no se puede trabajar así. Yo no puedo tomar la decisión de contratar un peluquero nuevo si puedo tener este resultado. Entonces, bueno, eso hay que cambiarlo. Entonces, si uno le cambia esa legislación a las pymes en la Argentina, ni hablar a las micropymes, lo que está haciendo es reactivar la generación de empleo, ¿no? Y eso es importante para todo, es importante para el crecimiento de la actividad económica, para la competitividad y productividad de las empresas, y en definitiva eso hace crecer la economía, ¿no? Entonces yo digo, a mí me parece, lo hemos discutido mucho en su momento, lo conversamos mucho en el Consejo de Mayo, cuando nos juntábamos con los distintos sectores, sobre los temas que frenaban el crecimiento de la Argentina, y este salía siempre. Es cierto que esto lo entienden también los sindicalistas, ¿no? Por supuesto que desde su posición ellos van a pelear para que sean la menor cantidad de reformas posibles, y es entendible, pero ellos también saben que con esta legislación al final se perjudican ellos. Y porque cada vez el empleado va más a la parte oscura, a la parte informal, a la parte negra, y ellos pierden aportes, digamos, si se quiere. Exactamente. Entonces ellos podrían ganar mucho más con los aportes sindicales o obras sociales a partir de... Entonces yo creo que eso va a hacer que llegue a lo que vos señalás, el último eslabón de la cadena, al consumidor final. El resultado de la economía macro. Algunas veces yo lo he visto hablado con el presidente, ¿no? Y él, por supuesto, yo, cero economista, lo mío es sentido común nomás, ¿no? Pero que el presidente es un gran economista. Entonces, cuando yo le planteaba esto, ¿cómo llega a la micro? Me decía, la macroeconomía es el resultado de la microeconomía también. Bueno, me quedé ahí y digo, bueno, tendrá razón, ¿le sabe lo que es? Lo hemos discutido una noche que vino acá, donde yo le dije que era distinta mi teoría es la macro, sí. Es la macro, que para mí es brillante, y la micro, es el consumo. No. Eso a mí me dijo exactamente. Aparte hay que reconocerle que es un apasionado en ese tema y tiene un control sobre la teoría maravillosa, y de hecho lo ha puesto en práctica en la Argentina y le ha dado resultado, ¿no? Él los últimos meses antes de la elección de octubre, donde había un poco de preocupación en el equipo, el presidente y el ministro de Economía no dudaron un minuto, ¿no? Entonces, el presidente hacía la reunión de gabinete y nos daba clases de economía. Se ponía en el pizarrón, hacía la fórmula, hacía una cosa impresionante. Y tal era el nivel del convencimiento que tiene el presidente sobre el camino económico que trazó, que nos explicaba todas las variables y por qué era cada una, ¿no? Así que yo creo que a mí me tenían que dar un máster en economía ya. Ya, urgente, ¿no? Sí, después de todas estas clases que he tenido. ¿Se ha transformado en un líder mundial, Javier Milei? Sí. ¿Es un líder político mundial como hace mucho tiempo la Argentina no tenía? Sí. Yo creo que el resultado de esta personalidad tan arrolladora que tiene el presidente, el haber generado esa confrontación tan fuerte con el populismo, el haber confrontado también en algunos auditorios de relevancia, haber confrontado la cultura woke. Davos, por ejemplo, ¿no? Que fue tan cuestionado. Ahora va a ir este año otra vez, vamos a ver qué dice. Leí por ahí que iba a ir otra vez a Davos, ¿no? Ir a redoblar la apuesta, ¿no? Sí, a ver, yo creo que puede mostrar resultados, ¿no? Claro. Pero yo creo que todo eso lo ha convertido en un líder diferente, ¿no? Y yo, la verdad que he visto, yo lo vi con mis ojos, lo que genera el presidente en la gente cuando camina, que puede caminar poco, por supuesto, ¿no? Por la calle, porque se arma un lío de gente alrededor que lo quería saber. Bueno, ahí pasamos al rockstar, ¿no? Como claro, es un rockstar. Claro, sí. Una de las, me hizo gracia, uno de los temas que me cuestionaba el presidente, porque yo no estaba a favor de que hiciera el show de... Ah, usted no estaba a favor del Movistar Arena. Pero él estaba convencido que lo tenía que hacer,
Y después, la verdad que se demostró que estuvo bien, porque eso generó como un vuelco en el estado anímico de la militancia, ¿no? Sí, porque veníamos de la derrota de septiembre y yo pensaba todo lo contrario, pero... ¿Cuál es la imagen que... Bueno, lo que nos preguntamos mucho, ¿cuál es la imagen para el afuera? ¿Cómo impacta para el afuera? Entonces él me dice, lo que pasa es que usted es muy círculo rojo. Me dice. Entonces, no, pero la verdad que después me dio la explicación de por qué lo hacía. ¿Y la explicación Entonces, me la puede contar cuál era? Ir a la militancia profundamente, ¿no? Él quería generar un cambio de ánimo en la militancia. Prender la llama de los nuestros de nuevo. Y yo le pedí, por favor, canta una sola canción, no cante 6. Cantó las 6. Pero bueno, no, la verdad que yo tenía pues nos respetamos mutuamente y nos hablamos con afecto. Yo tenía la posibilidad de conversar con Javier de todos estos temas y a veces no estaba de acuerdo y otras veces sí, ¿no? Muchas veces he escuchado, yo hablo bastante con el presidente, me dicen, el presidente no escucha, y yo digo, sí escucha. Yo escucho, he hablado varias veces y escucha. Yo, por supuesto, no soy un funcionario, yo tengo un vínculo de periodista presidente de la República, he tenido me lo he guardado, he hecho notas. Muchas veces hemos cambiado algunas opiniones, algunas miradas, y me da la sensación que un presidente que escucha, tampoco yo tengo la posibilidad de decir qué pasaba con los otros presidentes. Ahora, usted fue su jefe de gabinete, o sea, su quizás persona más cercana. ¿Lo escuchaba? ¿Es un presidente que escucha? Sí, es un presidente que escucha, con quien se puede hablar, pero también es un presidente muy determinado, ¿no? O sea, uno tiene que tener mucho argumento para discutirle algunos de los temas, ¿no? Pero él escucha las posiciones, sí, él escucha. Y yo creo que en general escucha a todos, y aunque parezca que no escucha, también escucha a aquellos que lo critican. Claro. Como lo dijo él, ¿no? Después de la derrota de septiembre... ¿Escuché? Escuché, sí. Ahí fue un error, digo, al margen hoy con el diario, sí, con el diario de hoy. Un error de mensaje, no me parece. Me parece que fue... Le había dado muy buen resultado la Ciudad de Buenos Aires, y a partir de la Ciudad de Buenos Aires, donde se ganó, a partir de... Porque la Ciudad de Buenos Aires también fue una elección muy chiquitita, que para el gobierno me parece que fue muy importante, ¿no? La victoria de Manuel Adorni, Manuel, que fue hasta casi impensada, ¿no? Porque no se esperaba que Manuel gane y ganó. Y en ese contexto me parece, Guillermo, que también fueron a jugar fuerte a la provincia de Buenos Aires, nacionalizándola, ¿no? Sí. Ahí me parece que estuvo el error. Sí. Pero también es lógico porque quisieron quizás copiar lo que habían hecho en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, yo creo que también ahí tal vez no fuimos suficientemente expertos como fuerza política. Ajá. Para entender el peso que en la provincia tienen los aparatos municipales. Claro. ¿No? Y después también está todo el tema del sistema de votación en la provincia, de la boleta, cómo se maneja el tema de las boletas electorales. Fíjate, Gabriel, la verdad que la boleta única papel, la famosa BUP, fue un resultado espectacular como mecanismo de votación y de transparencia. La boleta única de papel, yo recuerdo que fue usted con Lisandro, Sí. Catalán, los primeros que promovieron y uno de los primeros logros de la boleta única de papel. Es no sé si la gran responsable o una de las grandes responsables de la victoria de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires en estas últimas elecciones. A mí me parece que fueron muchas cosas, ¿no? La boleta única de papel fue uno de los temas importantes, simplificó mucho la elección. Después, también el tema que es lógico, que todo el aparato ese distrital, municipal, no trabajó de la misma manera, porque era imposible trabajar de esa manera con la boleta única de papel, ¿no? La boleta única de papel llegaba a la mesa y te daban la boleta y no es que la podías traer en el bolsillo. Ni bueno, nada. Kicillof en la semana anterior se había quejado, no podemos, ¿cómo fue la frase que utilizó? No podemos, como que no podían ir a las casas con la boleta de cada uno de los votantes. Eso tuvo su importancia. Yo creo que fueron muchas las cosas que tuvieron importancia, ¿no? Tuvo importancia también el temor de mucha gente a que reapareciera el pasado, ¿no? Eso también tuvo su importancia.
tuvo importancia, me parece también al final, se le volvió como un boomerang el tema de este rush de leyes aprobadas en el Congreso, que era un ataque directo a la política del gobierno, y tuvo una importancia muy fuerte el tema de la contención de la inflación. Entonces, hubo muchos elementos que jugaron a nivel nacional y por ahí a nivel distrital no jugaron igual, ¿no? Claro. Entonces, me parece que la elección nacional tuvo esa cantidad de componentes que hicieron que algo que parecía muy difícil de lograr se lograra, ¿no? Que fue ganar la elección por 8 o 9 puntos, ¿no? Recuerdo que usted cuando era jefe de gabinete tuvo algunos chispazos con el gobernador Kicillof, desde el RIG y un montón de situaciones más. El viento cambió, vientos de cambio, como creo que es el nombre de una canción. Bueno, los gobernadores empezaron a sumar, ya sin usted como jefe de gabinete, y el gobernador Kicillof, a partir de su jefe de gabinete, dijeron, no nos llamaron, queremos ser parte. ¿Está bien lo que hace el gobierno ahora de decir, no nos acompañaste nunca, nos pusiste las trabas siempre, ahora querés venir? Creo que Santilli, irónicamente, en un tuit le dice, bueno, tomo nota, cualquier cosa te aviso. ¿Estuvo bien? Bueno, eso fue una decisión política, ¿no? Del presidente, de decir, dialoguemos. Cuando yo le planteé, vamos a juntar a todos los gobernadores, él me dijo, bueno, está bien, pero no lo hagamos con aquellos que sabemos que no nos van a aportar nada, que vienen solamente a romper. Vienen a romper, a quejarse, a prender el poquito. Ese fue el motivo por el cual no invitamos a 4 gobernadores, ¿no? Imagino que Formosa, provincia de Buenos Aires. Sí, Formosa, provincia de Buenos Aires, Tierra del Fuego, y me falta una que no me acuerdo. Bueno, no importa. Pero estaba completamente consensuado de que eran gobernadores que no iban a sumar a La Rioja. Y La Rioja. Sí. Pero sí lo invitamos al gobernador de La Pampa, que no había estado en el Pacto de Mayo. Claro. ¿No? Y incluso el gobernador de La Pampa, en la reunión con los gobernadores, intervino, habló, fijó su posición. La verdad que esa reunión con los gobernadores fue muy buena, porque el presidente, por supuesto, explicó el proyecto y el porqué de las medidas que se habían tomado, y los gobernadores también cuestionaron el tema de la falta de fondos en algunos casos y la infraestructura, porque otro tema que hay que tener en cuenta también para darle competitividad a las empresas argentinas es la infraestructura. La infraestructura de Argentina está destruida. Bueno, mucha se fue en los cuadernos, ¿no? Mucha parte de la infraestructura se fue en los cuadernos, pero digo, la verdad es que está destrozada la infraestructura argentina. Bueno, ahora se ha empezado este camino de reconstruirla con la forma que se han convocado las licitaciones. Pero yo escuchaba a alguien que decía que el costo incide la infraestructura, el mal estado de la infraestructura, en una parte muy importante del costo de la comercialización de nuestros productos en el mundo. Pero como si fuera el doble que Brasil, ¿no? Y bueno, y todas esas cosas son las que tienen que cambiarse para esta segunda etapa del primer mandato del presidente. Y yo creo que se va a hacer, que se va a encaminar, y también creo que el presidente Milei va a ser reelecto. ¿Se va sin rencores? Sí. Me voy mucho más agradecido con el presidente por haberme dado la oportunidad de trabajar a su lado estos 2 años, y cualquier problema que siempre, en cualquier grupo humano hay diferencias, pero ya está, digamos, yo no guardo rencores, no me olvido, pero no guardo rencores. En un momento se habló que lo habían desgastado, que se desgastó. ¿Es parte del laburo o es parte de algo que le hicieron? Yo creo que ahí hubo una campanita, muchas redes, pero ya pasó. Ya pasó. Ya pasó. Sí. Ministro, gracias. No, por favor. Ya no gracias. soy ministro. Ya no soy ministro. Bueno, pero una vez me tocó entrevistar al expresidente de Uruguay. ¿La calle? No. Ay. ¿Sanguinetti? No.
Ahí se me fue el nombre, a Pepe Mujica. Y le decía, presidente, estaba en Canal 26 yo, presidente, y me llamaron por teléfono y me dijeron, no es más presidente, pero la investidura y el respeto se lo voy a guardar siempre. Gracias por el tiempo. No, por favor, al contrario. Gracias a vos, Gabriel. Gracias por haber venido. Sigamos conversando, porque yo desde afuera voy a seguir apoyando y espero poder dar... Porque lo importante de alguno de nosotros es poder apoyar las medidas de gobierno y generar consensos, acuerdos, explicar de qué se trata cada cosa, aún no estando en el gobierno. Así que para eso... ¿Usted está convencido que este camino es el correcto para modificar a la Argentina? Sí, estoy convencido y que lleva tiempo, que no se hace de un día para otro. Entonces hay que tratar de que se haga lo más rápido posible. Por eso creo que la sanción de estas 3 leyes, ¿no? Del presupuesto, de la legislación del trabajo y de la tributaria, son temas que tienen que ser aprobados rápidamente. Ojalá se lo pueda conseguir. Lo llamaron los gobernadores porque, a ver, Varios. Vimos la gente, vimos los ministros, creo que el presidente también tuvo palabras de elogio para usted. Los gobernadores... Muchos me llamaron, sí. Me llamaron, tengo la llamada, con algunos pude hablar. No he podido ver todos los mensajes que tengo, ¿no? Cada tanto pongo los no vistos, a ver para ver si contesto alguno que me haya faltado, pero la verdad es que fueron 2 años muy, muy intensos y en esa intensidad se genera mucha relación con los políticos de todo signo, porque también he hablado mucho con los diputados y senadores. Y tengo la mejor, he ido a las reuniones esas del Senado y de diputados a informar, y la verdad que salvo algún pequeño incidente, pero siempre fue en un marco de respeto recíproco. ¿Lo va a llamar al presidente la semana que viene? Sí, la verdad que quisiera tomar un café con él en cualquier momento y charlar un poco de lo que viene, de lo que pasamos y de lo que viene, ¿no? Gracias, Guillermo. No, muy al amable. contrario, Gracias por venir aquí a Radio Mitre a charlar con nosotros. Para mí es un placer hablar con vos. Lo mismo para mí. Muchísimas gracias. Si bancás a Javier Milei, suscríbete, dale like y compartí.